El viento cortaba el abrigo de lana de Leah Hart como 1000 pequeños cuchillos mientras atraía a su hija más cerca. La pequeña mano de June se aferraba a la suya con una fuerza sorprendente para una niña de 6 años. Su otro brazo abrazaba el fardo de tela que contenía todo lo que poseían. Detrás de ellas, la casa del rancho donde Laya había vivido durante 5 años se hacía más pequeña contra el cielo gris de diciembre. El humo aún salía de su chimenea, calor y refugio que nunca más serían suyos. «Mamá, ¿a dónde vamos?». La voz de June estaba amortiguada por la bufanda envuelta alrededor de su rostro, su aliento creando pequeñas nubes en el aire gélido. Laya no respondió de inmediato. No tenía una respuesta, y la verdad de eso se asentó como una piedra en su estómago. Los Hart, los padres de su difunto esposo Samuel, habían dejado clara su posición devastadora. Una viuda con una niña era una carga que no soportarían, bocas que alimentar sin un hombre que trabajara por el privilegio. No importaba que Laya hubiera trabajado ese rancho tan duro como cualquier peón, que pudiera lazar y marcar y domar caballos tan bien como el mejor. No importaba que hubiera cuidado a la vieja señora Hart durante una neumonía 2 inviernos atrás, o que hubiera ayudado a parir 3 terneros durante la difícil temporada de la primavera pasada. Samuel llevaba muerto 3 meses, víctima de un caballo que lo había arrojado mal durante lo que debería haber sido un paseo rutinario. Los Hart querían su tierra para el hermano menor de Samuel y su nueva esposa. No había lugar para su viuda e hija en esos planes, sin importar cuántos años Laya había dado a ese rancho. «A algún lugar seguro», dijo finalmente Laya, aunque su corazón latía con incertidumbre. Tenía 23 pesos cosidos en el forro de su abrigo, un cuchillo de caza, una olla pequeña, algunos suministros básicos y el viejo rifle de su esposo con muy poca munición. No era mucho para construir un futuro. Caminaron durante 2 días a través de un país cada vez más hostil, durmiendo a la intemperie bajo el refugio que Laya podía improvisar con su lona estirada entre rocas o ramas bajas. El invierno del territorio de Kansas no mostraba misericordia. La primera noche, Laya había logrado encender un pequeño fuego con el último de su leña seca, y se acurrucaron cerca de él, comiendo galletas duras y cecina mientras la temperatura caía constantemente. Había envuelto a June en cada prenda de ropa sobrante que tenían, luego había sostenido a su hija durante la larga y amarga noche, cantando suaves nanas para mantener su ánimo. El segundo día trajo nieve que volvió el suelo traicionero. Las botas de Laya, ya gastadas por años de trabajo en el rancho, dejaban entrar agua con cada paso. Los zapatos pequeños de June eran aún peores, prendas de segunda mano que nunca habían ajustado bien. Para la tarde, ambos tenían los pies entumecidos, y Laya sabía que no podrían sobrevivir muchas noches más al aire libre. Intentó mantenerse esperanzada por June, señalando huellas de animales en la nieve, contando historias sobre los lugares que pasaban. Pero en privado, el terror la carcomía. ¿En qué había estado pensando? Debería haber tragado su orgullo, suplicado a los Hart por misericordia, aceptado trabajar por alojamiento y comida sola. ¿Habría sido mejor la servidumbre que esto? Había visto cómo los Hart trataban a sus trabajadores contratados, que no tenían otras opciones. Prefería morir libre que vivir así, y no sometería a June a eso tampoco. En la tercera mañana, mientras la nieve comenzaba a caer en serio, Laya supo que no podían continuar así. Los labios de June tenían un tinte azulado a pesar de la bufanda envuelta alrededor de su rostro y los pasos de la niña se habían vuelto lentos, su cuerpo tambaleándose con cada movimiento. Necesitaban un refugio real, calor, y lo necesitaban en horas, no en días. Laya reprimió su pánico y se concentró en el terreno adelante. Los farallones de piedra caliza se alzaban ante ellas como antiguos centinelas, sus rostros grises estriados con depósitos minerales más oscuros y llenos de aberturas oscuras que parecían cuencas oculares vacías en la luz menguante. Laya había pasado por allí antes con Samuel, recordaba que él había mencionado cuevas en estas colinas que los tramperos locales a veces usaban. Nunca las había explorado. No había razón para hacerlo. Ahora, mientras la nieve caía más fuerte, transformando el paisaje en un borrón blanco cegador, esas bocas oscuras en la cara de la roca parecían la salvación misma.
Las primeras 2 cuevas fueron decepciones aplastantes, poco profundas, apenas más que indentaciones en la pared del acantilado, ofreciendo no más protección que un ligero saliente. La tercera se adentraba más, y las esperanzas de Laia aumentaron hasta que se dio cuenta de que el suelo estaba mojado, agua filtrándose de grietas en las paredes, y el techo era tan bajo que tenía que agacharse. No podían sobrevivir en esa humedad. Laia comenzaba a desesperar, sus manos temblando mientras ayudaba a June a lo largo de la base del farallón cuando doblaron una curva y la encontraron. La entrada era lo suficientemente ancha para un carro, parcialmente oculta por un montón de rocas que parecían haber caído hace siglos y se habían asentado en una fortificación natural. Dentro, más allá del alcance del viento, Laia ya podía sentir la diferencia de temperatura. No cálida, pero no el frío que cortaba los huesos de afuera. El pasaje descendía 20 pies, el techo lo suficientemente alto para que pudiera caminar erguida antes de abrirse en algo que hizo que Laia se detuviera y mirara con asombro incrédulo. La cámara era enorme, mucho más grande que toda la casa del rancho Hart. Su voz resonó cuando gritó experimentalmente, probando el espacio, el sonido rebotando de vuelta desde paredes invisibles. El techo se elevaba al menos 30 pies sobre ellas, desapareciendo en la sombra más allá de la débil luz del día que se filtraba desde la entrada. Pero lo que captó su atención, lo que hizo que su corazón saltara con esperanza desesperada y trajo lágrimas a sus mejillas congeladas, fue el sonido del agua, no goteando o filtrándose, sino el suave chapoteo de agua en movimiento contra la piedra. «Quédate aquí con los fardos, June», dijo. Aunque su hija ya se estaba hundiendo contra la pared, exhausta más allá de las palabras. Laia había logrado encender su linterna de aceite con manos temblorosas y ahora la sostenía en alto mientras se adentraba más en la cueva, cada paso cuidadoso en el suelo irregular. El estanque yacía en una depresión natural en el suelo de la cueva, quizás 40 pies de ancho y aproximadamente ovalado. El agua era tan clara que podía ver el fondo rocoso incluso con la luz de la linterna. Podía ver las piedras pálidas y las grietas oscuras. Y contuvo el aliento, apenas atreviéndose a creer. Peces. Peces reales. Varios de ellos. Formas oscuras moviéndose perezosamente a través del agua. No eran grandes, pero definitivamente eran peces. Y donde había algunos, habría más. El estanque debía ser alimentado por un manantial subterráneo. El agua era demasiado clara, demasiado fresca para ser estancada. Laia se arrodilló al borde y metió la mano. Fría, sí, pero no helada. No congelada. Un estanque alimentado por manantial protegido por 30 pies de piedra caliza y tierra del peor congelamiento del invierno. La mente de Laia corría con posibilidades. Esta cueva mantenía una temperatura constante. Ya podía sentir la diferencia del frío amargo de afuera y estaban a 50 pies de la entrada. La entrada misma podía bloquearse contra el viento y la nieve con su lona y piedras recogidas. Había agua, agua fresca, y donde había agua y peces, podría haber una forma de sobrevivir el invierno. Más que sobrevivir. Podría haber una forma de realmente vivir aquí hasta que llegara la primavera y pudieran hacer planes adecuados. Mamá. La voz de June tenía maravilla. La niña había seguido a pesar de que le habían dicho que esperara y ahora estaba de pie señalando hacia arriba, alto sobre ellas. La luz del día se filtraba a través de una chimenea natural en la roca, un conducto que dejaba entrar luz y aire, pero era demasiado pequeño y alto para que el clima los amenazara. El tenue rayo iluminaba la niebla que se elevaba del estanque, haciendo que la cueva pareciera casi mágica. «Vamos a quedarnos aquí», dijo Laia, la decisión cristalizándose incluso mientras hablaba. «Vamos a hacer de esto nuestro hogar». Los primeros días fueron los más duros. Laia usó su lona para crear un rompeviento cerca de la entrada, apilando piedras para mantenerla en su lugar. Solo salía cuando era absolutamente necesario, recogiendo leña caída de los escasos crecimientos a lo largo del farallón. El viento era brutal, y 2 veces casi se perdió en la nieve soplada, pero cada viaje traía combustible precioso. Dentro de la cueva, construyó su primer fuego en un espacio despejado lejos de la entrada, usando piedras planas para crear un hogar.
El humo subía naturalmente hacia la abertura alta, atraído por la corriente. No era perfecto. A veces el viento cambiaba y el humo se acumulaba cerca del techo, pero funcionaba lo suficientemente bien. Jun ayudaba como podía, sus pequeñas manos arreglando leña, arrastrando las piezas más ligeras de madera. De noche, se acurrucaban juntas bajo cada manta y prenda de ropa que poseían, escuchando el viento aullar afuera mientras el fuego ardía abajo. En el cuarto día, Laya hizo una línea de pesca con hilo cuidadosamente deshilachado de su enagua de repuesto, la ponderó con una pequeña piedra y la cebó con un poco de cerdo salado de sus suministros menguantes. Había tallado un gancho de un botón de hueso, un trabajo minucioso que tomó horas. Sus manos temblaban mientras la bajaba al estanque. Jun se agachó a su lado, ojos abiertos con esperanza. Cuando la línea se sacudió y Laya sacó un pez, uno bueno, plateado y luchando, Jun soltó un grito que resonó por la cámara. Esa noche comieron como reinas. El pez asado en piedras planas junto al fuego. Era la primera vez en días que Laya sentía algo más que miedo. Pero sabía que un fuego y una línea de pesca no eran suficientes. El invierno apenas comenzaba y necesitaban más que supervivencia. Necesitaban una forma de verdaderamente vivir aquí hasta la primavera. La idea le llegó una noche mientras yacía despierta escuchando la suave respiración de Jun. El rincón seco de la cueva apartado de la cámara principal había captado su atención días atrás. Era quizás 10 pies de profundidad y 20 pies de ancho con un suelo que se elevaba ligeramente sobre la cueva principal manteniéndolo seco. Si pudiera construir paredes, un techo, crear un refugio real dentro del refugio de la cueva. No tenía herramientas adecuadas. Lo que tenía era determinación. Conocimiento ganado de años de trabajo en el rancho y una hija dependiendo de ella. La madera llegó lentamente, cada pieza una victoria dura. Cada día despejado, Laya salía, a veces haciendo 3 o 4 viajes antes de que el agotamiento la obligara a detenerse. Buscaba árboles caídos, leña que no estuviera demasiado podrida, algodoncillo, fresno, lo que los farallones proporcionaran. No podía cortar árboles vivos. No tenía sierra adecuada, y su cuchillo, aunque afilado, no estaba hecho para ese tipo de trabajo. Pero la naturaleza, resultó, era un proveedor generoso si sabías dónde buscar. Desarrolló un sistema. Primero, exploraba, buscando madera adecuada. Luego, la probaba por solidez. La madera podrida era inútil, colapsaría bajo cualquier peso. La buena madera la arrastraba de vuelta a la entrada de la cueva, un proceso que dejaba sus hombros gritando y sus manos en carne viva incluso a través de sus guantes. Luego venía la parte más dura. Luchar con los troncos dentro de la cueva por la entrada inclinada a través del suelo principal hasta el rincón. Jun ayudaba a rodar las piezas más pequeñas, sus pequeñas manos empujando con toda su fuerza. La niña nunca se quejaba, aunque Laya podía ver el esfuerzo que le costaba. Podía ver lo delgada que se estaba poniendo a pesar de los peces que capturaban diariamente. Ambas se estaban volviendo más delgadas, sus ropas colgando más sueltas. Pero estaban sobreviviendo, y eso era lo que importaba. Construir el marco de la cabaña requería cada bit de conocimiento que Laya había ganado de años observando a los peones del rancho construir corrales, cobertizos y cabañas de línea. Deseaba desesperadamente la habilidad de Samuel con la madera, su competencia fácil con herramientas. Pero Samuel se había ido, y solo se tenía a sí misma. Usó uniones entalladas para unir los troncos, una técnica que había visto pero nunca realizado ella misma. Los primeros varios intentos fueron desastres. Las entalladuras demasiado superficiales o demasiado profundas, los troncos rodando o sentándose en ángulos extraños. Su cuchillo de caza se convirtió en una extensión de su mano mientras aprendía a tallar las entalladuras correctamente, aprendía a juzgar ángulos y profundidades a ojo y tacto. Sin clavos ni sujetadores de metal adecuados, usó clavijas de madera que afilaba con doloroso cuidado, martillándolas en su lugar con rocas. Sus manos pronto estuvieron en carne viva y sangrando a pesar de los guantes de cuero que usaba siempre que era posible. Las envolvió con tiras rasgadas de su enagua y siguió trabajando. Las paredes subían lentamente,
tronco por tronco doloroso. Laya rellenaba las grietas entre ellos con una mezcla que había desarrollado mediante prueba y error. Arcilla que cavaba del borde del estanque, mezclada con hierba seca que había recogido antes de las peores nevadas, y aceite de pescado que rendía de capturas demasiado pequeñas para valer la pena comerlas enteras. La mezcla era desordenada de trabajar y olía terrible mientras estaba húmeda, pero se secaba dura y mantenía fuera las corrientes notablemente bien. Para el techo, usó inicialmente su lona, luego gradualmente la reemplazó con corteza y ramas más pequeñas que había recogido, creando un techo inclinado que desviarían cualquier humedad que pudiera filtrarse del techo de la cueva arriba. La puerta era un marco simple cubierto con cuero que había cortado del viejo sillín de su esposo. La única posesión de él que había logrado conservar. La colgó con bisagras de cuero, la ponderó con piedras en la parte inferior. No era bonita, pero funcionaba. Dentro, construyó plataformas elevadas para dormir usando troncos más pequeños y cuerda que había salvado de sus suministros. Esto las mantenía fuera del suelo, lejos de cualquier humedad. Hizo un pequeño hogar de piedras planas, posicionándolo cerca de la entrada de la cabaña donde el humo podía escapar por una abertura que había dejado cerca de la línea del techo. El tiro no era perfecto, pero tiraba lo suficientemente bien. Para cuando llegaron los días más fríos de enero, la cabaña estaba completa. Era diminuta, apenas 8 por 10 pies, pero era sólida. Dentro, con un fuego ardiendo en el pequeño hogar y la puerta cerrada, la temperatura era casi cómoda. El clima constante de la cueva, ni congelante ni cálido, hacía toda la diferencia. Afuera de su cabaña, en la cueva principal, era fresco, pero no mortal. Dentro de la cabaña, era genuinamente habitable. Laya hizo muebles de restos e ingenio, una mesa de una pieza plana de madera equilibrada en rocas. Estantes de ramas más pequeñas atadas juntas. Incluso logró una silla cruda, aunque se tambaleaba alarmantemente. John pensaba que era la silla más fina que había visto. El estanque se convirtió en el centro de su existencia, su línea de vida en el sentido más verdadero. Laya pescaba todos los días, a veces 2 veces al día, su técnica mejorando con cada intento. Aprendió los hábitos de los peces mediante observación paciente, donde se alimentaban por las mañanas cuando la luz de la abertura alta primero tocaba el agua, donde se reunían por las tardes, cómo respondían a diferentes cebos. Su primera línea de pesca, hecha de hilo deshilachado y ponderada con una piedra, había sido cruda pero funcional. Con el tiempo, mejoró su equipo. Fashionó una caña de pescar adecuada de una rama flexible de sauce que encontró cerca de un arroyo afuera de la cueva, aprendió a juzgar el peso en la línea por los sutiles movimientos de la caña. Hizo múltiples ganchos de varios materiales, alambre de su kit de costura, cuidadosamente moldeado hueso, incluso un clavo doblado que encontró alojado en una pieza de madera flotante. Diferentes cebos daban resultados diferentes. Los peces parecían preferir pequeños trozos de su propia especie, así que Laya aprendió a guardar restos de limpiar peces para usar como cebo. También descubrió que tomarían insectos que ocasionalmente encontraba en la cueva y trozos de los conejos que a veces atrapaba. June aprendió también, y ver la educación de su hija en supervivencia llenaba a Laya de emociones conflictivas. La niña era paciente de una manera que asombraba a Laya, se sentaría horas con la línea, observando el agua con la intensidad enfocada de un cazador nato. Aprendió a leer las señales sutiles, la ondulación que significaba que un pez estaba cerca, la forma en que la línea se sacudiría diferente dependiendo de si era corriente o una mordida real. El día que June atrapó su primer pez sola, un espécimen respetable de casi 8 pulgadas de largo, Laya sintió lágrimas brotar en sus ojos. Su hija estaba creciendo en esta cueva, aprendiendo habilidades que ninguna niña de 6 años debería necesitar para sobrevivir, pero aprendiéndolas con gracia y coraje que habrían hecho orgulloso a su padre. Ya no solo estaban sobreviviendo. Se estaban adaptando, desarrollando expertise, convirtiéndose en algo diferente de lo que habían sido en el rancho Hart. Laya hizo herramientas de lo que podía encontrar o fabricar, cada una un pequeño triunfo de necesidad e ingenio.
Había traído su kit de costura, una caja de lata con agujas, hilo, botones y un pequeño par de tijeras, y con él reparaba sus ropas constantemente, reforzaba puntos débiles antes de que se convirtieran en agujeros. Incluso hizo a June un chaleco más cálido de restos de sus mantas viejas, combinado con piel de conejo de sus trampas exitosas. Cuando sus agujas de metal se rompían, aprendió a tallar agujas de madera de pequeñas ramitas rectas, alisándolas interminablemente con su cuchillo hasta que pudieran pasar por la tela. Hizo hilo de fibras vegetales que recogía durante breves salidas afuera, de tela deshilachada, de cualquier cosa que pudiera torcerse en algo que se pareciera a hilo. Nada de eso era tan bueno como el hilo comprado en tienda, pero mantenía las costuras juntas, y eso era suficiente. Fashionó un escalador de pescado crudo pero efectivo de una pieza plana pedernal que encontró, aprendió a limpiar peces con mínimo desperdicio. Los huesos los guardaba, hirviéndolos para extraer cada bit de nutrición, usando los huesos restantes para herramientas, agujas, ganchos, incluso pequeños raspadores para trabajar cuero. El agua nunca fue un problema. El estanque proporcionaba todo lo que necesitaban y más. Pero Laia aprendió temprano después de un ataque de enfermedad estomacal que la aterrorizó hasta el núcleo a hervir toda su agua potable primero. No tenía nada para tratar enfermedades serias aquí afuera. Ningún doctor a millas, incluso si pudieran permitírselo. La prevención era todo, y se volvió fanática al respecto. Cada taza de agua era hervida. Cada pieza de comida era cocinada completamente. Sus manos se lavaban antes de comer. Aunque el jabón era un lujo que no podían permitirse desperdiciar. La gestión de comida se convirtió en una ciencia. Los peces eran confiables pero no infinitos. Laia nunca tomaba más de 3 o 4 por día, cuidadosa de no agotar su única fuente de comida estable. Racionaba sus suministros restantes con precisión militar. Harina, sal, la pequeña cantidad de café que guardaba para las mañanas más frías cuando sus espíritus necesitaban levantarse más. Las trampas que ponía cerca de la entrada de la cueva traían éxito ocasional. Conejos o ardillas, adiciones preciosas a su dieta que June celebraba con genuina emoción cada vez. Laia le enseñó a su hija cómo desollar y limpiar casa pequeña, habilidades que había aprendido de niña creciendo en la frontera. June abordaba estas lecciones con el mismo enfoque serio que traía a la pesca, y Laia observaba las manos capaces de su hija trabajar con una mezcla de orgullo y dolor de corazón. Intentaba variar sus comidas lo mejor que podía. Pescado asado en piedras. Pescado hervido en su única olla. Pescado ahumado sobre el fuego en un estante que había hecho de ramas verdes de sauce. Hacía una especie de papilla de su harina menguante, saborizada con grasa de pescado rendida y cebollas silvestres que había encontrado creciendo en un lugar protegido afuera. Febrero trajo las peores tormentas. Por días seguidos, no podían aventurarse afuera en absoluto. El viento gritaba a través del farallón y la nieve se acumulaba alta contra sus rompevientos de lona. Pero dentro de la cabaña, dentro de la cueva, estaban seguras y relativamente cálidas. June estaba cambiando. La niña asustada que había dejado el rancho Hart se estaba convirtiendo en alguien diferente. Más dura quizás, pero también más confiada. Podía pescar, podía atender el fuego, podía preparar comida sin que se lo dijeran. Se entretenía con piedras de la cueva, creando juegos elaborados que Laia solo entendía parcialmente. De noche, a la luz del fuego, Laia contaba historias, unas que recordaba de su propia infancia, cuentos que su madre le había contado. Le enseñaba sus letras a June, rascándolas en el suelo de tierra con un palo. Cantaban canciones, sus voces resonando extrañamente en la cámara de la cueva. Laia observaba a su hija y sentía tanto orgullo como tristeza. Esta no era la infancia que había querido para June, pero la niña era fuerte, estaba aprendiendo a enfrentar la adversidad sin romperse. Eso valía algo. La crisis llegó a principios de marzo durante lo que Laia esperaba era el último jadeo del invierno. Había salido a revisar sus trampas, dejando a June en la cabaña con instrucciones estrictas de quedarse quieta. El viento era amargo, pero el cielo estaba claro, y Laia se sentía optimista sobre la llegada de la primavera. Había estado fuera quizás una hora cuando lo oyó.
Un crujido como trueno seguido por un estruendo retumbante. Su corazón se detuvo. Corrió hacia la cueva, abandonando el conejo que había atrapado. Su único pensamiento era June. Dentro de la entrada, se detuvo en seco. Una sección del techo de la cueva cerca de la entrada se había derrumbado. No catastróficamente, pero lo suficiente para bloquear parte de su camino con escombros y crear una nube de polvo que hacía difícil respirar. El rompevientos de lona estaba desgarrado y la nieve soplaba directamente dentro de la cueva. June. Su voz se quebró de terror. Mamá. La respuesta vino de más adentro de la cueva cerca de la cabaña. Gracias a Dios. Laya luchó a través del polvo y los escombros. June estaba de pie en la puerta de la cabaña, ojos abiertos, pero sin pánico. El derrumbe había sido lo suficientemente lejos de la cabaña para que no estuvieran en peligro inmediato. Pero la situación era seria. La entrada estaba parcialmente bloqueada. Su rompevientos destruido. Y lo más preocupante, el derrumbe había removido tanto polvo y escombros que la calidad del aire en la cueva era terrible. Pero Laya había aprendido a pensar claramente en crisis. Había tenido que hacerlo estos últimos meses. Primero, metió a June en la cabaña y cerró la puerta, limitando el polvo que respirarían. Luego, evaluó el daño. El derrumbe había creado en realidad un nuevo rompevientos de algún tipo. Un montón de rocas ahora bloqueaba parcialmente lo peor del viento, pero necesitaban asegurar mejor la entrada. Trabajando rápidamente, reunió la lona desgarrada y la usó para crear una nueva barrera. Esta vez detrás del derrumbe de rocas, usando las piedras caídas como anclas. Trabajó hasta que sus manos estuvieron en carne viva y sangrando hasta que el viento no podía penetrar tan fácilmente. El polvo tomó días en asentarse. Se quedaron en la cabaña mayormente, respirando a través de tela atada sobre sus rostros, manteniendo el fuego bajo para minimizar el humo. Fue aterrador, incómodo, pero lo soportaron. Cuando el aire finalmente se aclaró, Laya inspeccionó la abertura alta que proporcionaba su ventilación y luz. Parecía intacta, gracias a Dios. La estructura de la cueva seguía sólida, solo reorganizada ligeramente. Y de una manera extraña, el derrumbe había mejorado su situación. La nueva barrera de rocas en la entrada era más efectiva que la lona había sido. La cueva estaba más protegida ahora, más sellada contra los elementos. Mientras marzo avanzaba, signos de primavera aparecieron. El viento perdió su borde más cruel. Los carámbanos colgando de la entrada de la cueva comenzaron a gotear durante el día. Los peces del estanque se volvieron más activos, más fáciles de atrapar. Laya comenzó a aventurarse más lejos de la cueva, explorando el área circundante. Encontró verduras silvestres comenzando a emerger, las recogió ansiosamente. Encontró un arroyo corriendo con deshielo, lo siguió hasta un valle protegido donde flores silvestres tempranas estaban floreciendo. Un día, encontró huellas de carro en una cresta distante, evidencia de paso humano, la primera que había visto desde que encontraron la cueva. El sitio la llenó de emociones complicadas. Habían sobrevivido solas, ella y June. Habían construido una vida en esta cueva mediante pura voluntad e ingenio. Estaba orgullosa de eso. Pero no podían quedarse aquí para siempre. June necesitaba más de lo que esta cueva podía proporcionar. Educación, otras personas, un futuro real, y Laya. Laya necesitaba encontrar trabajo para construir algo más permanente. Aún así, no había prisa. La primavera apenas comenzaba. Tenían comida, refugio, seguridad. Podían tomarse su tiempo, hacer planes, prepararse adecuadamente. De vuelta en la cabaña esa noche, Laya observó a June limpiar cuidadosamente sus anzuelos de pesca, preparándose para la pesca de mañana. Los movimientos de la niña eran seguros y practicados. Se había vuelto competente de maneras que rompían el corazón de Laya, incluso mientras lo llenaban de orgullo. Mamá. June levantó la vista. ¿Podemos quedarnos aquí un poco más? ¿Incluso cuando se ponga cálido? Laya sintió que su garganta se apretaba. ¿Por qué lo preguntas?
Jun se encogió de hombros, un gesto que parecía extrañamente adulto. Me gusta aquí. Me gusta cuando es solo nosotras. Me gusta que lo construimos nosotras mismas. Laya atrajo a su hija cerca. Nos quedaremos tanto como necesitemos. Pero Jun, hay todo un mundo allá afuera. Deberías verlo. Lo sé, dijo Jun en voz baja. Pero no todavía. No todavía. No todavía, estuvo de acuerdo Laya. Esa noche, con una tormenta de primavera sacudiendo la lona en la entrada, pero incapaz de alcanzarlas en su acogedora cabaña, Laya yacía despierta pensando en el futuro. Tendrían que encontrar un pueblo eventualmente, necesitarían encontrar trabajo y escuela para Jun. Pero también necesitarían llevar esto con ellas. Este conocimiento de que podían sobrevivir a cualquier cosa, de que eran más fuertes de lo que habían sabido. Los Hard las habían echado, las habían dejado para morir en el frío invernal. Pero habían sobrevivido. Más que sobrevivido. Habían prosperado a su manera. Habían construido un hogar de la nada. Habían encontrado abundancia donde otros podrían haber visto solo piedra y oscuridad. Los suaves sonidos ondulantes del estanque se filtraban por la puerta de la cabaña, que Laya había dejado ligeramente entreabierta ahora que el clima era más suave. Los peces chapoteaban ocasionalmente, y en algún lugar alto arriba, aves nocturnas llamaban. Laya pensó en el día que habían atrapado ese primer pez grande juntas. Como el rostro de Jun se había iluminado con pura alegría. Pensó en todas las pequeñas victorias desde entonces. La primera noche en la cabaña completada, la primera captura exitosa de conejo. El día que habían reído juntas por la silla tambaleante y no habían dejado de reír durante 10 minutos seguidos. Esta cueva había sido un refugio cuando no tenían nada. Se había convertido en un aula, un campo de pruebas, un hogar. Lo que viniera después, donde quiera que fueran, llevarían este tiempo con ellas. La primavera llegaría completamente eventualmente. El estanque se calentaría. Los peces desovarían. Flores silvestres florecerían afuera de la entrada de la cueva. Y cuando estuvieran listas, verdaderamente listas, emergerían a ese mundo más grande, más fuertes y más capaces que antes. Pero eso era para después. Por ahora, había esto. Una cabaña cálida dentro de una cueva, una hija durmiendo plácidamente, un vientre lleno, y el conocimiento de que habían sobrevivido. No solo sobrevivido, sino encontrado una forma de vivir con dignidad e incluso alegría en medio de la adversidad. Afuera, la tormenta pasó, y la luz de la luna se filtró a través de la abertura alta en el techo de la cueva, pintando patrones plateados en la superficie oscura del estanque. Dentro de la diminuta cabaña, Laya finalmente se permitió dormir. Una mano descansando en el hombro de Jun. Ambas seguras y enteras y 1.5S Fast 5 Sources.